Aquí para la sierra no para de llover, para allá abajo está todo seco, ¿eh? Pero para aquí no para de llover, ¿eh? Estoy buscando un becerro, un novillo ya, un becerro, un añojo. Lo tengo, está como un buey. Hace un día hace ayer y anda a ver si lo veo. Pero no lo encuentro. Estará para ahí, porque tengo aquí 4 vacas. Allá arriba todo en aquella sierra y otras 4. Se espancen mucho al ser ganado que no se le echa de comer, se extienden mucho. Estará para aquí en cualquier valle metido. Allá arriba está. Allí está la relojera y 3 más. Y aquí abajo otras 4. Allí está el toro y otra. Y la otra manada para allá abajo. Se extiende mucho el ganado. Este año me forro. Este va a ser el año. Este año sí. Allí 4 hay allá arriba. Y aquí abajo otras 4. Bueno, pero mirad el pantano, ese pantano tenía que estar mucho más lleno de agua. No lo llenan. Yo qué sé qué está pasando con los pantanos, lo están vaciando todo. Con eso de la restauración de la naturaleza, que este móvil tengo, ayer me metieron en un grupo de todas las manifestaciones, pero no tienen bastante con meterte en un grupo, que te meten en un montón de grupos que es lo mismo, la misma gente mandando las mismas tonterías, y yo es que esto, y todo, está todo preparado, nada más que diciendo babas y tontas, yo ya es que alucino, ¿eh? Así que me comento en internet 200.000 WhatsApp, entonces voy a quitar el móvil que haga los directos, solo va a ser, le voy a quitar el WhatsApp y todo. No, porque esto aquí te meten. Le digo ayer a uno que le tenía que haber pegado un porrazo en la cabeza. Le digo, me están pidiendo el enlace del grupo. Pásame para meter para mandárselo yo a gente. Con el tío me mete a mí. Pero si me estoy yendo todos los días de 200.000 grupos, tío, ¿para qué me mete? Pues fue meterme a los 5 minutos en 3 o 4 grupos de la Tercera Guerra Mundial. Madre mía, yo es que no puedo más, ¿eh? Y que te sales de los, pero tanta manifestación, a ver la que vamos a liar. Aquí, madre mía, aquí todo el mundo va a arrasar con todo, vamos a arrasar con todo. Aquí comprarán a los 4 de sí, si estamos rodeados de traidores, ¿qué vamos a hacer? Pues lo que estoy diciendo, ese tío mete una máquina, han roto toda la alhambra, está cortando robles sin autorización, pues con las vacas se me metieron por ahí unas cuantas de vacas. Dice el tío que había invadido el olivar las vacas mías, luego me pidió perdón. Digo, pero tío ladrón, si estás robando terreno público ahí con una máquina, ahí ha cogido toda la fuente, ha cogido aquí arriba fuentes de la finca, mete tuberías para abajo. Estos que vienen de fuera, se ha venido de Suiza, está para ahí toda la vida, para Suiza, siendo ahí un don nadie, vienen aquí al pueblo y aquí se piensan que pueden hacer lo que les dé la gana. Este tío de que vaya, ha roto toda la alhambra, mete una máquina, se ha apropiado un montón de terreno público, no se lo dije, eres un ladrón, lo llame de todo. Me cago en 10. Ahí cortando roble, pero que hay que pedir permiso. Resulta que a nosotros, a los autóctonos, nos denuncian. Estos que vienen de Suiza, que han estado toda la vida para allí aguantando a los suizos, ahora vienen aquí jubilados, que se creen que tienen dinero, pueden hacer lo que les dé la gana. Ay, el tío, ningún tipo de permiso. Y él tiene un perro que la mitad de los días está para la carretera. Para eso no le dicen nada, ahora si fuera yo. Vamos, romper alambre y apropiándose del terreno público ahí. Venga a comerle, se va a comer toda la montaña. Me cago en 10. Si con 2 metros de terreno va a tener bastante. Pues menudo lío tenemos con las manifestaciones. Ya se lo he dicho yo ayer, se lo puse. Dice, el gobierno nos está espiando los móviles, pero qué tonterías podrá decir la gente. Que el gobierno, importaremos nosotros al gobierno. Si nosotros tenemos un montón de traidores, mirad a la alcaldesa de mi pueblo. Vergüenza tiene que tener la alcaldesa de mi pueblo en ir a ninguna manifestación, sabiendo la que nos ha liado a nosotros, a todos los ganaderos. Para que pueda seguir delinquiendo o su madre pueda estar apropiándose del paro y de pastar sin autorización. Y esa es la primera, seguro que va mañana a alguna manifestación. A decir que mira por el campo. No, no. Pues era para enseñarle allí los papeles, ¿no? Ya se ve lo que miras tú por el campo. Vamos, vamos. 200, porque te meten en 40 WhatsApp. Ya un hombre también lo estaban metiendo ayer y dice un hombre, pero este grupo ¿para qué?
Pero ¿por qué te meten en grupos sin autorización? Si es que te meten... Y si fueran grupos coherentes, que hablas cosas concretas, pero aquí el único te salta como una tía en pelota, el otro te salta que si hay que hacer una barbacoa, el otro que si hay que llevar cerveza, pues todo el cachondeo, padre. ¿A qué? Si aquí nada más ha metido ya la política. Aquí. Ahora están todos los de derecha que miran por el campo. ¿De cuándo han mirado por el campo? Igual que los que están, yo estoy iguales. Acho, pero no es normal que te metan en 40 grupos. Y ahora me voy a ir de un montón de ellos. Yo es que antes de meter un grupo te mandan un WhatsApp. Te podemos meter en un grupo. Es que lo que no puede ser es que te metan en un grupo de 600 personas y de 600 otras 200 te metan en otros 200 grupos. Es que yo no lo entiendo. Y lo mismo, ¿eh? Pero todos dicen lo mismo. Es que este grupo es el mejor. Es que se traicionan entre ellos. Pero si ya hay un grupo, ¿para qué queréis 40 grupos? ¿Para qué decir que este grupo es el mejor? Los sean todos iguales. Madre mía, yo es que no sé. No sé ya. Esto se nos está yendo de las manos, digan lo que digan. Todos los políticos, es que ya ha estado de extrema derecha aquí metido. Ay, capo, pero esto es que vaya por otro que hacer guerra, pues por hacer manifestación. Os importará a vosotros el campo. Aquí al que le importa el campo al que mal vivimos para aquí de él. Entonces hace manifestación, vale, todo el que no sea autónomo de campo, eliminar lo que sea del sector. Y ya está. Aquí el problema que tenemos, como pasa en mi pueblo, todos cobrando el paro de 52 años, pero tú con 52 años cobrando el paro, vienes aquí a los autónomos como ya a quitarnos la comida, a quitarnos los derechos, a quitárnoslo todo. Y esos son los que luchan por el campo. Que esto ya es así, esto es competencia desleal, así nunca. Es que es el problema que tenemos en el campo. Como no es profesional, pues aquí. Que diga, bueno, vamos a apoyar a los del campo. Eso sí me parece bien. Pero que vengan aquí gente con 50, que están cobrando el paro de 52 años, como está pasando aquí en este pueblo, un funcionario estafando. Aquí hay un funcionario que lo he dicho muchas veces, funcionario, y lleva estafando años al gobierno, todo puesto a su nombre, el ganado y las aceitunas, y su hermano, su padre, su madre, todos cobrando el paro estaban. Ahí no pagaba la seguridad social nadie. ¿Por qué? Porque todos los que están en el paro se la paga el gobierno, la seguridad social, y él era funcionario y se la paga el gobierno. Esos son los agricultores que tenemos en Extremadura. Así no se puede funcionar, digan lo que digan, luego se enfadan conmigo. Pero si es que la realidad es que es así, no se puede estar cobrando el paro, estafando a España y vamos. ¿Cómo van a valer las aceitunas? ¿Cómo va a valer nada si estamos los primeros defraudando nosotros? En la vida, por Dios, eso es inviable, inviable, inviable y insostenible. Como pasa aquí en mi pueblo. La primera alcaldesa. Y el otro funcionario todavía ahí trabajando, tragando del gobierno y robando y estafando a España entera. No, a eso no le hacen inspección y encima lo que me decía su padre, a mí la Guardia Civil me da paso. Encima se te cachondean. Voy a bajar por ahí para abajo por esa de esa, a ver si subiera. No creo, el novillo tiene que estar para aquí el becerro ese. Entonces hay que mirarlos todos los días, nada más que falte un día tienes que estarlo buscando, porque mira lo que pasó con la becerra aquella. Bueno, que murió de repente, yo qué sé qué le daría. Vamos, 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 vamos. Esto va a ser muy duro. Bueno, me han mandado esa frase la tendré por 200.000 WhatsApp. Esto va a ser muy duro, pero tenemos que estar todos muy unidos. No, y estás haciendo 400.000 WhatsApp separando a la gente. Este es el mejor grupo. Vamos, hombre, mejor grupo. Aquí, aquí solo nos unimos para la fiesta. Y ahora que están utilizando al sector primario para la política totalmente. Están utilizando el sector primario, pero para la política, pero metido toda la política aquí todos de derecha, los salvadores de la derecha, y si estuvieran gobernando la derecha se metían los de izquierda, y aquí hay que hacer el ruido. Ahí hay tres bichos, vamos a ver si está el buey ahí. Madre mía,
Seguro que va para allá la alcaldesa del pueblo a decir que, vamos, era para cogerla allí con un mango y montarle las costillas a palo. Es decir, pero que no te da vergüenza, no te da vergüenza que no haces ni tu trabajo de alcaldesa y vienes aquí a decir que miras por el campo. Vamos, por favor. Anda, que va. Yo no voy a ir, que vaya ella. Así está el campo lleno de traidores. Os estoy diciendo a todos, nada más hay que traidores por aprovechados. Y ahora encima política metida, a tomar por saco. No, esto no es política, no. Los mira todo extrema derecha. Todo el PP, no sé qué. Bueno, qué desastre. Qué desastre de país. Bueno, pues igual que los sindicatos. Uno que es no sé qué de la gasolinera, un magnate de la gasolinera, y viene aquí a defender el campo. Toda la vida nos han utilizado y nos van a seguir utilizando. Todo un mundo de mentiras, no ve la alcaldesa del pueblo. Hace un vídeo criticando la ley electoral y ella hace lo mismo, hace lo que critica. Se hace alcaldesa con 49 votos. Y ella dice en un vídeo que estaba en contra de la ley electoral. Dice que mira, se le corta el internet por eso, ya lo he descubierto. Venga WhatsApp, venga bobas, venga vídeos de tonterías y venga bobería. Aquí a ver quién dice la bobería más grande. En tus cosas, en tus vídeos de cachondeo, pues en tu grupo puedes decir lo que te dé la gana. Pero en grupo serio, vamos, que serio, si ya os digo, me metió ayer un tonto que no me tenía que haber metido y me la ha liado, pero bien. Ahora me tengo que salir. Aquí te meten en un grupo y te cogen y te meten en 400 grupos. Vamos, qué desastre. Y dicen, estamos muy organizados. Mañana lo que van a es aprovecharse los que están en contra del gobierno. Mañana se aprovechan bien. Nos utilizan a los del campo y a tomar por saco. Nosotros empujamos el carro y ellos se aprovechan. Así es que esto es así, ¿eh? Esto es así. Aquí todo, ya en España se han puesto toda la política a tragar y a meterse y utilizan lo que sea para meterse de político. Es que lo utilizan, es que ya utilizan todo para meterse. Así pueden eliminar a este para meterse otros a tragar y aquí son todos a tragar. Si este es un delincuente, si los otros van a ser otros delincuentes iguales, y son todos iguales. Pero que vengan aquí a decir que miran por el campo, gente ricachones, vamos, por favor, que se lo cuenten a otro. Esto es como lo de la alcaldesa de mi pueblo, te dice una cosa y ella hace otra. En la vida real, una dictadura pura y dura, mentir, engañar y manipular, y luego en la vida ficción, pues, aplaudir. Hay que mirar por el campo, no vaya, tendrán que decir mañana, sí, no, ya sé lo que tú miras como. Es que no tendría que ir, es que tendría que estar prohibido que fueran personas así de traidores, es que estoy a traicionar y de mentirte a la cara y te tienes que callar. Te tienes que callar. Los legales nos tenemos que ir y dejamos a los ilegales. A tomar por saco. Esta es que es gorda la que tenemos ya en España. Yo es que alucino más. Aquí todo el mundo va a sálvase quien pueda y a tomar por saco. Todos con interés a ver si gana la derecha, como si la derecha fuera levantada. Es que yo alucino con los de la derecha, ya es que ya están haciendo todo lo posible, pero muchachos ganaron los votos de la gente por la vida. Míralo tú tonto como la tiene bien liada. No lo quitáis de presidente ni a palo. Ese va a ser presidente de por vida. A buen día. Esto ahora dice, ahora si verás que le vamos a liar. Le dicen, ya está muerto el gobierno. Vosotros sí que estáis muertos. Esto ya es que ya es vergonzoso. Los problemas del campo ya se ha metido la política también aquí. Ahora dice estos que hagan manifestaciones y nosotros nos aprovechamos. Van a ir todos con la bandera de España, que eso ya es de derechas totales. Ya no se puede llevar ni una bandera de España, pues se han apropiado de ellas la derecha. Ahora, hacer yo. En vez de ir a mirar la ruina que tenemos, que primero que no se cumple la cadena alimentaria, que eso tienen que cumplir las fuerzas de seguridad, hacerla cumplir, ni la hacen cumplir ni le importa. Pues si un guardia civil te cobra 3 o 4 mil euros de sueldo, así que le importa que las patatas se las cobren más caras. Si le paga el gobierno.
Esos son los que tenían que meter mano, el ejército y la fuerza de seguridad. Aunque las leyes de restauración de la naturaleza, pues que metan mano que tengan que meter. Si hay nada más hay que interese los grandes incendios y todo, si todos los políticos tragan de eso, todo después se meten. Aquí con lo de la electricidad en España, aquí están todos metidos en Endesa, en Iberdrola, en no sé qué, pito y flauta. Pues ¿para qué quieren ellos que sembremos patata? Dirán, que vamos a sembrar placas solares, que me enchufo, le dan las licencias, todo es una mafia. Y los de derecha, que tienen unas ganas de ser más ricos todavía, a utilizar para coger el poder y tragar también. Mientras no eliminemos la clase política en este país, acordaros, aquí no se funciona. Y esto ya se ha puesto en un mundo de engaño, manipulación, y esto así, ya nadie puede con esto. Esto ya es inviable, ya no se puede. Recordarlo, aquí ya no sé, aquí ya esto en España se ha convertido en política total, y esto ya no se va a poder enderezar en la vida. Esto para enderezarse tiene que explotar hasta abajo y caerse como tengo yo, lo sé yo, y ya está. Porque es que estoy aquí, todo el que se mete, dragonear a cacho alcaldes de pueblo, mira la que te lían. Madre mía, por favor. Todo el problema del sector primario lo tenemos por culpa de la política. Es la política y ya está. Así de claro, no eche la culpa ni a uno ni a otro. Son los políticos que tenemos. Aquí tenéis la prueba en Torre Don Miguel, la señorita alcaldesa. Ya tenéis la sinvergüenza y le da igual la tía con una sinvergüenza como si fuera algo. Autodestrucción. Todo para que su madre pueda seguir cobrando el paro y yendo a trabajar a Cadalso, a otro pueblo. Vamos, defraudando por todos los costados y te tienes que callar. Ah, y esta acaba de ministra, porque esta ya le ha cogido el gusto a la política, que es todo engaño. Esta de aquí de Torre acaba en la Junta de Extremadura metida. Hostia, menudo bien. Nada más tienes que decir lo que la gente quiere escuchar y después hace lo que te dé la gana. Así que mañana vaya ella para allá. Que nunca ha ido, esa muchacha no ha ido nunca a una manifestación, nunca ha ido a ninguna feria ganadera porque odia al ganar, nunca ha ido a nada. Pasa que ahora para hacer el paripé, pues si tiene que ir, tiene que ir. Así que vaya, yo no voy a ir mañana a ningún sitio. Que vayan los políticos, estos que se lo han metido aquí a la... No, esto no es político, no es político, dice, no. No, claro que no es político. Ostras, allá arriba vienen otras tres vacas. Vamos a ver si está ahí el buey. Es que tengo aquí los prismáticos. No está allí arriba, son novillas. Si esto es sálvese quien pueda, así está España. Ya esté amigo de un político y arrodíllate ante los políticos y te forrarás. Da igual al partido que te arrimes, pero métete en la política, es lo mejor. Todo esto de vivir normalmente, eso ni olvídate. Olvídate. Si tanto estos hippies que vienen para aquí, que van de radicales, son todos unos pelotas de los alcaldes. Para que le den locales, le tienen que dar a los alcaldes locales, le tienen que dar a los alcaldes. ¿Todo eso tienen que dar a los alcaldes? Buscaron la vida como no han buscado toda la gente. Y los alcaldes, para que le voten, pues le dan todo. Esto así, todo vota, vota, que nosotros nos ponemos la... Yo es que me di cuenta que el sistema electoral de este gobierno es mejor que no ni a votar. Lo mejor que hay, que tu nombre no aparezca ahí. Que digan no vota. Mientras tanto, hagan lo que quieran. Ahora después se ponen todos estos de derecha, todos a mandarme mensajes por privado. Ay, Jesús, no, tienes que votar, es que hay que votar, hay que cambiar. ¿Qué va a cambiar? Va a cambiar. Si estáis todos atronados de la cabeza, las tenéis que ansias de poder, lujos y no, es que vivir
millones de euros y más, venga aquí a vivir de todo el mundo, yo qué sé. No se dan cuenta que se está muriendo toda la gente, se está muriendo un montón de gente de infarto y estos ansiosos a tragar. Si hoy día te da un infarto a la mínima y te has muerto, yo mismo me puedo morir en cualquier momento. Todo el mundo se puede. ¿Para qué quedarás tanto fastidiarle la vida a los demás? Todos intereses a tragar. Bueno, un desastre total. Estoy más harto de esta sociedad, no de la sociedad, de la manipulación que hacen con todo. Ahora dicen que no, que vaya, están todos ahí, todos los de derecha, los primeros, utilizando los agricultores. Uno que sale en TikTok que es un tío de extrema derecha, un nazi, total, que es que encima es nazi, que lo dice él. Va a estar mañana también a apoyar a los agricultores, sí, apoyar, salir allí a ver si, así todo. Esto es como la religión, cuando hay unas cosas así no hay que meter ni política ni religión. Ya está. Si queréis echar al gobierno pues plantear buenos proyectos y que la gente os vote. No utilicéis a uno y a otro ni utilicéis la mentira y el engaño. Porque entonces estáis demostrando lo que soy. Y ya está. ¿O qué os pensáis? ¿Que si gana aquí la derecha va a cambiar esto? Esto es un problema que es de Europa y es porque está hecho, lo están gestionando otros países. Otros países porque todos los grandes políticos de Europa los están untando a millones porque el ser humano es tan avaricioso que ya no le importa la tierra, le importa el dinero y el irse de ahí. Y si es que hasta, madre mía, si es que aquí ya no hay patria. Eso de que salen todos con la bandera que quieren a España. Si os estoy diciendo que tienen vaca francesa. Si tú eres el primero que estás traicionándote a ti mismo, pues entonces, ¿qué vas a defender? Primero tienes que creer en tu país, en tu tierra y en tu entorno y después ya podrás ir al campo de batalla, pues como hay que ir, a ganar. Ahora aquí vamos todos con intereses ocultos para ver quién. Sí, vamos todos, pero van todos, pero no todos. Aquí cada uno tira para sus intereses. Y eso es una verdad como un templo. Aquí hay muchos intereses ocultos que no quieren decir, pues. Y os digo, si gobernara la derecha, pues estos todos de izquierda a utilizarnos. Aquí utilizar al primero que empuja el carro. Dice, aquí va a haber una manifestación, vamos a apoyar, vamos a ir para allá. Pero claro, ellos van con la idea de política, no van con la idea de que eso no le importa si las patatas valen o las cerezas no valen. ¿Qué os pensáis? ¿Que le importa eso? Sí, le va a importar. Eso lo que tienen es ansias de meterse en el poder. Como es que hoy en día cualquier persona que ya que asciende a un cargo, un político, a partir de un alcalde para arriba, son ya multimillonarios. Ya es el no va más. Puedes, hacer rico empresas, es un. Aquí no hay, no hay control de nada absolutamente. Y mientras tanto la gente, pues despistada, unos para acá, otros para allá, y ya está. Aquí veis lo del ayuntamiento de mi pueblo. Y seguro que mañana va a presentarse allí la primera, que todo el mundo la aplauda. Y claro, entonces, ¿cómo voy a ir yo a ningún sitio sabiendo la traición y el engaño y la mentira? Vamos, que se lo cuenten a otro, pero a mí eso no. Y de otras cosas, que es de otras historias, y te da. Aquí cada uno a lo suyo y fuera. Yo solo sé que hay que aguantar hasta que esto reviente bien. Todavía no ha reventado bien. Tiene que reventar más. Vamos, que te meten en un grupo de WhatsApp y a los 5 minutos estás en 4, 5 o 20 grupos de WhatsApp, pero vamos a ver, pero tendréis que pedir permiso para meter a la gente en tantos WhatsApp, para escuchar bobas y tontas que sí. Pero pasas bobas y tontas las cuento yo, no me hace falta meter yo a nadie, o yo meto a nadie aquí, yo no meto a nadie aquí, ni le digo a nadie que me siga, ni me importa, que hagan lo que quieran, que te meten
pelota y a tomar por saco. Venga, aquí sí que hay tía. Anda para allá. Y hay que llevar cerveza, claro. Llevamos cerveza para emborracharnos. Porque serenos no somos. Cuando hay que ir a la batalla hay que ir sereno. Pero aquí ya se ha metido aquí toda la tribu esta de politiquillos y a tomar por saco. Cualquier persona rompeterrones honrada va a ir para allá, como yo. Y ya toda la piedra quita ya para cortarla, ¿eh? Nosotros que lo único que sabemos es estar para aquí penando, vamos a ir allí a defender los intereses de los políticos. Anda ya. Al campo de batalla se va a defender los intereses de todos. Esto es como en la época aquella que nos llevaban a luchar para que los ricos fueran más ricos. Pues ¿esto de qué? La historia se repite, si es que la historia se repite. El ser humano está condenado a repetir. Macho, lo que no entra en la cabeza a nadie que... Madre que tenemos liado con los políticos de este país. Bueno, de Europa entera. Todos esos que protestan, todos esos ricachones que van a protestar, esos están todos deseando que le pongan placas solares en su finca, que hablo yo con ellos. Están todos, ojalá desviaran y andan a intereses políticos a ver si desvían las líneas por su finca y le ponen placas solares. Eso no le importa la ganadería ni le importa nada. ¿Le importa el dinero? ¿Lo que le importa? Oye, eso. Deseando están para ahí que ahora van a poner una planta grande ahí enfrente. Pues 3 o 4 ricachones de país que tienen de esa, que hablo yo con ellos cuando están todos, a ver si me las llegaran a poner, pues que como me pongan las placas solares, ya tengo un sueldo fijo, ya no sé qué, me quito de vacas, me quito de todo. Esos son los que van a la manifestación, pero no van a ir por lo de eso, que le pongan las placas, verá que calladitos se quedan. A veces hay que sacrificarse, pues uno mismo en dinero. Si ya que tanto quieres a tu país y tanto salen con la bandera de España que quieren a España, sacrificaros y luchar por hacer las cosas de España. No vengáis que a buscar intereses por los intereses que buscan todos. Así que esto, pues nada. Esto es como el ejército de Pancho Villa, cada uno disparaba para algún sitio. Yo qué sé, yo disparo, por lo menos hago ruido, esto igual. Por lo menos hacemos ruido en contra del gobierno. Si el gobierno es una mierda, pues ganaron las elecciones, que la gente os vote a los otros, que voten o que quiten. ¿Por qué no quieren cambiar la ley electoral ninguno? Porque no les interesa. Mirad aquí la señorita alcaldesa, que la ley en contra de la ley electoral, y coge ella, con 49 votos, se hace alcaldesa. Y te engañan a la cara y te tienes que callar, igual que esto, van a manifestar. ¿Que mira por el sector? Pues ya se ve lo que mira, que un trabajo hace un montón de meses, registrado por papeles, por ayuntamiento, todo legal, y la tía, secreto administrativo, silencio administrativo, ni contestar ni a burofaz de abogados, ¿eh? Ahora ya veremos en el juzgado a ver qué le dice al juez. A ver si es que le dice que no se lo han dado los secretos del ayuntamiento. Así que vaya ella allí a luchar. Y estos que cobran el paro de 52 años y tienen para aquí las ovejas. Y ese funcionario que está ahí tragando de funcionario y toda su familia cobrando el paro y robando a España. Esos son los que tienen que ir. Yo desde luego no voy a ir a nada. Pues ya me he dado cuenta que es todo manipulación y todo. Bueno, me di cuenta hace tiempo porque me han intentado manipular hace años. Así que... Buah, ahora saben todo esto de derecha. Ah, es de izquierda. ¿Qué voy a hacer? Estoy diciendo que no vota a nadie. Mira a ver si he votado a nadie yo. Ni le voy a votar. Son los mismos perros. Aquí la única manera es esa, que se pase hambre. Dicen que eres más listo que el hambre. Contra peor pase la gente, más se van a espabilar. Pues si no aquí, todo intereses ocultos. Madre mía, madre mía. No, esto no es política, no es política, dice. Me cago en 10.
La ruina la tenemos y más que nos va a llegar. Pero no nos va a llegar a los agricultores, le va a llegar a las familias medias. Porque el rico va a tener dinero para comer carne, pero el pobre, el que lo va a pasar más es las familias medias y pobres. Que esos son los que después van a salir a las calles y van a reventar todas las calles. El hambre. El hambre es cuando aprieta, cuando diga la gente, ostras, toda la nómina me la voy a gastar en alimentos. No puedo irme de vacaciones, no puedo tener coche, no puedo tener nada. Entonces, ¿cuándo se va a liar? Ahora de momento es jugar un juego de ajedrez, pues quitarle votos a uno, dárselos a otro, y la gente vamos sobreviviendo. Ya decían, fíjate si utilizaban al sector primario. Decían en algunos sitios, estas navidades no va a haber pollo. Me cago en 10, que no hay pollo. Y por camiones hay pollo, me cago en 10. Cago en 10. Ya vendrá eso, pero todavía es pronto. Madre mía, vas a cualquier contenedor de una ciudad, está lleno de comida tirada. Si sobra la comida, si se tira la comida por todos los sitios. Por eso la están subiendo tan cara, para que la gente no derrote tanto. Chacho. Oh, cualquier sitio te encuentras para ir tirar toda la comida. Vas a los restaurantes y la gente deja los platos llenos de comida. Hasta yo mismo, y a veces que no te puedes. Pides un chuletón y no puedes comértelo. Me cago en 10 y aquí sobra todo. Pero ya llegará, que va a llegar pronto. Pues mira cómo están los pantanos. En pleno invierno, mira cómo están los pantanos. Mira que aquí ha llovido. Pasa que creo que lo tienen abierto. Yo qué sé. Ese pantano antes se sembraba por ir para allá. Todo eso se sembraba, ya no se siembra nada. Están poniendo todos árboles frutales. Están poniendo todo irá la gente a comer de estos avellanas y de sus frutos secos. Nada más ponen que frutos secos. Oh, no tengo, venga. Pero pues son todas subvenciones. Ahora dan subvenciones para eso, pues todos a plantar eso. Se acaba la subvención, se arranca, todo se vuelve a hacer otra cosa. A Wendy es que desastre. Y todos deseando que le pongan placas solares en su finca. Luego dicen, no, es que las placas, no, sí, hoy. Ojalá también tuviera yo eso, ya un sueldo en Nescafé para mi familia. Vamos, ahí me ponen placas solares, un sueldo en Nescafé. Contra las placas solares, está en contra el que no se las ponen en su finca, que te las pongan en la tuya, que verás cómo te arreglan. Ya no tienes que volver a trabajar. Aquí van a poner molinos de viento por ir para allá y ponían dos en la finca del alcalde. Mirad qué listo era el alcalde, ¿eh? Lo que pasa es que le salió mal el proyecto, perdió las elecciones. Aquí tengo una torreta, iban por aquí para allá molinos de esos de viento. Y ponían dos o cuatro en la finca del alcalde. O sea, ¿tú sabes lo que es ponerte dos bichos de eso en tu finca? No te hace falta volver a trabajar en la vida, ni a ti ni a tu familia. Y eso es lo que pasa aquí, que unos ricos están tragando, y hay que tragar los otros. Y dicen, ostras, que en mi finca no ponen placas solares, que yo creo que en Endesa me las ponga aquí y me suelte ahí todos los meses 30, 40 mil euros. Para poderme estar en la playa todo el tiempo tirado allí con un cangrejo. Ya ves tú qué vida. Eso es lo que está pasando. Utilizan el sector primario. Todo esto de la paz, todo esto tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Igual que a mí, ¿por qué me obligan a tener terreno? Tienes que declarar terreno, en vez de declarar las cabezas de ganado, declarar terreno. Eso tiene que cambiar, eso está claro. Tiene que cambiar porque eso no está bien puesto, igual que ahí abajo en los regadíos, no puede ser dejar berbecho, decirte que tienes que sembrar, rotaciones, todo eso tiene que cambiar. Ya está, los ganaderos de sierra, porque no cuenten las cabezas de ganado. Y aquí en la sierra, luego te vienen que si te quitan hectáreas porque hay canchales, que si hay... Hombre, es que esto, tú verás, fíjate, eso hay que cambiarlo, está claro, pero eso tienen que hacerlo pues los que están ahí. Pues los que están ahí están todos comprados y rete comprados. Mañana que vaya la señora alcaldesa para allá y que la monten en unas parihuelas y la pasen como si fuera la reina de la agricultura y ganadería. Que yo llevo toda la vida penando en esto y yo sí que quiero luchar por el campo. Y como Dios manda, que me han obligado a ser autónomo, autónomo. Yo no estaba aquí defraudando al gobierno ni nada. Algo que me pertenece, eso está claro. Pero aquí en mi pueblo ahora mismo, que vayan, ¿cuántos agricultores hay? Todos cobrando el paro de 52, 60 años. Que no es cobrar el paro, es que yo pago casi 300 euros de seguridad social todos los meses.
Es que cuidado, es que esta gente, es que son ricos. Para mí, ¿para qué cogen 30.000 kilos, 40 y 50.000 kilos de aceituna? Es que, pero ¿cómo es? A mí una persona que no coja 30.000 kilos me parece bien que esté cobrando el pelo. Pero aquí hay gente cogiendo 40.000 kilos de aceituna, vendiendo cordero y vendiendo becerro. Y todos cobrando el paro. No es el paro, es que ya lo pagan en Seguridad Social. Tiene la Seguridad Social pagada por el gobierno. Anda, anda. Eso es cierto. Eso es lo que me inventé yo. Y a mí haciendo mis inspecciones de trabajo, ¿cómo vos lo coméis? A un pobrecito con 3 hijos que me han hecho un montón de inspecciones de trabajo. Eh, esos mismos delincuentes, que son unos delincuentes, inspecciones de trabajo a mí, a un pobre. Así que claro, me obligaron a legalizarme a la fuerza. ¿Qué ha pasado? Que me hicieron un favor. A mí me han hecho un favor. Si a mí me dejan cobrar el paro y estar como ellos, no tengo lo que tengo. ¿Cómo vas a tenerlo si el paro es una miseria? Sí, tiene, ¿qué le pasa a ellos? Que están ahí que no pueden abrir ni abrir la boca. Tienen que estar callados porque como, claro, es que no es verdad. Sí, esto es como el cuento del caballo. Nunca sabemos si lo que es bueno o lo que es malo. Es verdad, es como el cuento del caballo. Creo que esa puerta está abierta. Es que esa puerta está desde la esa de Villabuena y hay veces que pasa gente y no la cierran, la dejan abierta. Vamos, que da igual, porque ahí no hay ganado ahora, pero... Corazón, vamos, que me denunciaba a mí. Un tío dragón, un hijo único que había aquí, que había heredado millones por todos los costados. Y el tío a por mí también. Digo, ya decía yo, para mí era un tío que solo quería estar el sol para él. Es que lo decía la gente del pueblo, ese quería todo el sol para él. Y nunca hizo nada. Sí, heredar mucho. Me viene un día y dice, me ha dado mi tío 186.000 euros. Tengo que ir a sacarlos de la caja y llevarlos al Santander. ¡Olé! ¿Sabes tú? Y yo con 5.000 pesetas. A buen 10. Pues nada, no lo ha sido lucido. Eso tienen que hacerlo así. Una persona, si tú te pertenece el paro, cobra el paro. De 50 te pertenece. Si tú coges 30.000 kilos de aceituna, si tienes un montón de ovejas, si tienes un montón de... ¿Qué estás cobrando el paro? Y puesto tú a nombre de un funcionario, de un pariente. ¿Pero esto cómo es? Pues así le tenían que decir a ese funcionario. ¿Cuántos obreros tiene usted dados de alta? No, yo no tengo ningún obrero. ¿Y quién te trabaja? ¿Y quién te cuida los animales? Ah, porque a mí de esas especies me han hecho, de mi pueblo, hasta un día me denunciaron 7 personas, ¿eh? 7 firmaron la denuncia. Y luego me lo negaban, 2 o 3 que cogí. Que habían puesto su nombre allí, que ellos no habían sido. Vamos, hombre. Y sí, han llevado tu DNI y han puesto la denuncia. Fijaros, de denunciarme a mí, que se pensaba que yo estaba cobrando paro y estafando a España. España no se estafa. Se pide lo que a uno le pertenece. Si estás si no tienes, si te pertenece el paro, pues lucha por el paro. Si te pertenecen subvenciones, pues lucha por las subvenciones. Eso es así. Aquí a cada uno lo suyo. Pero ¿cómo es posible que a mí me hicieran inspecciones de trabajo, que me han hecho un montón, y que los que me denunciaban eran todos unos defraudadores? Achi, que yo no me podía defender. Fijaros, si me cae ahora, yo tenía que ir a cárcel y llevar la documentación a la inspección de trabajo. Ya me dijeron los hombres aquellos, ya no vengas más. Te llamamos por teléfono y lo arreglamos por teléfono, pues que quien tú están obsesionados contigo. Madre mía, me iba a hacer rico con las cabras. No, 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 con las cabras no te haces rico. Ahora dice que vayamos a las manifestaciones. Por el sector primario hay un montón de intereses ocultos que se aprovechan de la gente, de los realmente que estamos para aquí pegando penuria. Y luchando con la administración y luchando con la vida. Yo es que se me quitan las ganas de hacer ya nada en este país, pues aquí no se puede hacer nada. Pero es que saltan. Pedro Sánchez, te quedan días.
El campo está, pero el campo no está en contra de Pedro Sánchez ni ningún, porque el campo está en contra de la Comunidad Europea, que tenemos estas leyes y que en España no se cumplen muchas cosas, pero no porque sea este mierda de político ni sea el otro, si van a ser todos iguales. Es que ya están utilizando ese lema, pero tú de qué me vas a poner a mí, voy yo a una manifestación a defender a la derecha. Vamos, vamos, hombre. Ni a la derecha ni a la izquierda, no defiende los intereses tuyos, los del campo, pero no los de la política. Y estos aprovechados que te saltan con esa. En cualquier grupo de WhatsApp te hablan ahí de derecha como si fuéramos todos de derecha cuando yo soy antipolítico. Soy antipolítico y ya te quieren meter en la derecha. Anda para allá. Tócatela, tócatela. Es que estas de bandera. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que porque yo voy a una manifestación voy a ser de derecha? Hombre, ni soy de derecha, ni soy de izquierda, ni soy de nada. Soy de que hay que vivir la vida y ya está. Procurar no hacer nada malo y ya está. Queriendo, si lo haces sin querer, pero... Y nunca intentar aprovecharte pues, de cosas que no tienes que aprovechar. Pues yo os lo digo, yo voy a estar cobrando el paro Martí, la mujer, todos cobrando el paro aquí, estafando a España. El muchacho mío podía apuntarlo ya ahora mismo este año al PER. Y decir, venga, ya que no vas a traer las vacas, apúntate al ayuntamiento al PER y vas a las quincenas, no haces nada y te ganas 800 euros, 700, lo que sea. Y ya está, ¿pero por qué? Pues yo le he dado los olivos, pues trabaja los olivos, hijo, y vete conmigo a jornar. Claro, yo podía quitarle al hijo mío aquí dinero, pues lo podía apuntar, pero yo soy pobre pero honrado. Por lo menos intento serlo, digan lo que digan. ¿O no es verdad? Muchacho mío se puede apuntar al PER si quiere. Ahora mismo le apunto y ya este año está yendo a las quincenas, se gana un montón de dinero. Pero si yo tengo capital para que el muchacho viva de lo mío, ¿por qué le voy a quitar yo a un obrero? Le voy a quitar yo a un obrero. Pues claro, aquí mandan 30.000 euros, o no 30.000, mandarán 200.000 euros al pueblo y eso se reparte entre todos los obreros. Si hay un obrero más, pues tocan a menos días, claro, ¿o no es verdad? ¿Vosotros creéis que yo voy a quitarle a un obrero dinero? Obrero, que aquí los que van son ricos, no es que hay que van ningún pobre, pobres también más, pero aquí los hay. Aquí los hay en el PER, ha habido en el PER. Sus maridos empresas con un montón de obreros y las mujeres en el PER. Porque como en el PER no se trabaja, pues así, pero pagan la seguridad social. La hernia. Y lo hay pero con dinero, ¿eh? Mientras no se regule todo eso, pues por mucha manifestación que hagamos nunca va a funcionar porque hay muchos intereses ocultos y ya está. Mucha historia, mucho de todo. ¿Qué pintan una manifestación? Gente que tiene el ganado ilegal, que le están quitando la comida a mí, me están quitando a mí los derechos, por ejemplo. ¿Qué vas a defender? Pues si te estás traicionando al sector, yo estoy diciendo, hay que traidores. Pues ya está, yo no voy a ir a ningún sitio. Yo sí la apoyo y tal, pero yo no voy a ir. Que vaya la alcaldesa, que es la que tiene que ir. No dice que ella mira por el campo. En la vida mira por el campo, ni en la vida trabaja en el campo. Así que ¿qué es lo que toca? Yo tengo aquí un bote. Tengo un bote de Fairy aquí que me lo dio la Miriam para que lavara los cacharros en la majá. Buen 10 nuevecitos. ¿O no es verdad? Cada uno lo suyo. Ya está. Después decir que yo soy un delincuente. Podía haber apuntado al muchacho al PER, ¿querés que le apunte? Y os lo puedo enseñar. Le apunta al muchacho al PER, lo empadrono en otra casa a cobrar el paro. ¿Pero vosotros creéis que yo le voy a quitar el jornal a un pobre? Vamos, hombre. Si yo el muchacho me se puede buscar la vida por otra manera. Pero eso de... Aquí no, aquí los ricos al PER. Los ricos, los del PP aprovecharse de una ley que hizo Felipe González. Tócatela. Es que se acorda. Felipe González hace una ley y los de derecha se aprovechan de lo que hizo Felipe González. Aquí. Y la gente, a los ricos no dicen nada. Ahora a mí, un pobre como yo, a ver si me denuncian. Bueno, se ha cuento que te hagas rico. Está la mierda. Pues por más que han intentado, más que han hecho, de nada ha servido. Contra más denuncias me han hecho, más he ganado por otro lado. Porque el ayuntamiento me la lió, pero le he sacado yo dinero a la Junta, pero dinero. Legalmente, claro, yo legalmente. Gracias al ayuntamiento que siempre ha estado por mí.
Creo que esto es un campo de batalla, pero total. Madre mía, qué desastre. Cago en Dios, qué desastre, nos traicionamos entre nosotros. ¿Eh? Entre nosotros nos traicionamos. Madre. Sí, iré mañana a Plasencia. Voy a ir mañana a la rotonda de Plasencia, sí. Porque mañana se va mi hija Ariadna, que coge el avión a las 8. Tiene que estar en Madrid a las... La voy a llevar a las 5 de la mañana porque precisamente esté cortado a Madrid. Y me vengo para acá y luego me paro en Plasencia. ¿Voy a ir a la manifestación en Plasencia? Sí. Lo mismo tienen allí a los libertadores del ganado del mundo rural. Lo tienen allí, a la alcaldesa allí adorándola a todo el mundo. ¡Ay, qué buena es! Voy a tener los papeles que puedo leer mañana en la manifestación. Solicitando la autorización, el ganado censado en la dehesa y secreto sumarial. Os veo, pues mira, hablando de eso, tengo que hablar con el abogado ahora. ¡Qué desastre de este país! ¡Qué mundo tenemos! ¡Ay, Dios mío! Cara azul. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! No, pero es verdad, yo podía coger ahora mismo este año al muchacho, digo, apúntate al PER, que estás aquí en el pueblo, te vas a las quincenas, te ganas cada quincena sin hacer nada, sentadito allí toda la mañana, como están todos, y se ganan 500, 700, 800 euros, y encima le pagáis la seguridad social, se la paga el gobierno. ¿Eh? ¿Lo puedo hacer? ¿Eso es legal? Lo empadrono en otra casa y a tomar por saco. Y luego el chaval a cobrar el paro todos los meses. Así puede ser, y está cotizando a la social. Pues eso hacen los ricachones de aquí. Ricos, pero ricos de derecha, ricos de para atrás, con millones de euros. Y luego un pobre como a mí me tienen al hilo. Oh. Por eso, mientras no se quite todo eso, pues por muchas manifestaciones, por mucho que hagamos, un desastre, un desastre, un desastre. Donde quiera que se mire, un desastre. Sí, hay mucha gente autónoma, muchísimos, que eso sí, pero aquí en estos pueblos, aquí un desastre total. Porque también los productos no valen, la gente pues se tiene que agarrar una cosa a otra. Aquí lo que hay es para ganar mucha comida, pero el ganado nadie lo quiere. Pero para cabra, aquí hay comida para cabra y para vaca, todo lo que quiera uno. Pero nadie quiere ganado porque no ves los problemas que he tenido yo, son todos problemas causados por la política, todos por la política. Entonces, un desastre. Y claro, y a la política le interesa. Los políticos no quieren autónomos, los políticos quieren gente que dependa de ellos. Porque autónomos somos como más libres, hacemos lo que nos dé la gana. Me dice mucha gente, es que no te da los papeles porque no votas. Y como no votas, no... Mira, eso de que no votas, que no te pertenecen, eso es mentira. Esto es una democracia y tú votas si quieres. Si no quieres, no votas a ninguno. Que eso de que porque yo no voto no me tienen que dar en el ayuntamiento nada. ¿Quién dice eso? Pues eso me lo dicen a mí un montón de gente. Ah, como no votas, pues no te van a dar nada. Pero vamos a ver, ¿dónde pone que tienes que estar obligado a votar? Pues entonces que no me cobren impuestos. Claro. Yo si quieren me independizo, que no, me hago independiente. A mi colega el legionario le han robado un camión de leña de aquí, uno de Torre. Ahora dice que lo mandó otro, que se pensaba que esta leña era del portugués, bueno, un lío. Aquí, que estos robles, esta finca es mía. Lo que pasa es que los robles se los vendió la antigua propietaria. Al sol con la camisa. Esto es un desastre por donde quiera que se mire.
Todo política, todo a meterse en la política. Que sí, Franco lo decía, que los políticos eran peligrosos y tiene razón. Mira la que tenemos ya aquí. Todo política, todo política. Lo dijo Franco y tenía razón el hombre. En algunas cosas tenía razón, en otras no, pero en muchas sí. Tengo un problema, tengo un problema, tengo un problema, tengo un problema. Estoy viendo las avileñas, tengo aquí abajo. Soy un terrateniente, soy un terrateniente, soy un terrateniente. Sin dinero, pero terrateniente. Yo soy como Curro Jiménez, soy un terrateniente de todas las sierras mías. Decía el tempranillo que en Madrid manda el rey, pero aquí en la sierra mando yo. Tengo aquí 2000 hectáreas. Cago en 10, qué desastre. Me echan del pueblo. Aquí en un principio iba a traer el muchacho mío a sus vacas, pero nada. En un principio todo esto iba a traer el muchacho mío las vacas y todas unas barreras que hay, unas laderas y todo esto por aquí. Pero como no le deja al ayuntamiento traer a sus vacas, meto yo las mías. Están ahí las avileñas. Vaya terrateniente que estoy. Y allí, vosotros no sabéis allá arriba las hectáreas que tengo. Uf, madre mía. Y todas aquellas sierras vacías de ganado, nadie mete ganado. Todas estas sierras ahí de gata, todo por ahí para allá, todo este cagacebá, todo eso. Pero pues está todo vacío de ganado. Pues hoy en día metes para aquí una piara de cabra y vive, no te haces rico, pero vive, tienes un sueldo ahí todos los días y ya está. No tienes que aguantar a nadie ni nada. Bueno, voy a las cabras, que tengo ahí una tembra de chivo. Que le he dado al muchacho los cabritos a media. ¿Sí? Se los he dado al muchacho. ¿Veis? Lo podía mandar al muchacho a trabajar al pez, le quitaba jornales a la gente, pero yo es que no podría dormir sabiendo que está quitando el hijo mío trabajo a una persona que lo necesite. No el trabajo, el dinero. Si ahí me mandan, ya lo he dicho, 200.000 euros. Pero si hay 30 trabajadores, pues se los reparten entre esos 30. Si hay 10 más, lo tienen que repartir en 40, tocan a menos dinero. Yo no voy a dormir tranquilo sabiendo que estoy quitando dinero a esa gente. Ahora, yo esto mío que me pertenece por ganadero, y pues soy el único ganadero que está, lo que me pertenece, me pertenece. No, pues aquí mira lo que me hace la alcaldesa. Ellos cobrando el paro y me quitan lo mío. Anda que cuidado. Es que esté eso de ansioso. ¿O no es verdad? Eso no se puede hacer. Yo no lo haría, vamos. Yo nunca, podrán decir lo que digan, pero yo apropiarme de cosas que no me pertenecen, no. Ahora lo que me pertenece, eso, ¿sabes vosotros? Yo lo que pertenece, sí. Que eso al muchacho me le pertenece si quisiera apuntarse al PER. Pero prefiero darle yo los cabritos a la mitad y ya está. Y darle los olivos, le da los olivos. No lo voy a tener quitándole trabajo a los obreros, por Dios, eso no se puede hacer. Cada uno lo suyo. Ahora se mete el muchacho mío, le quita a los obreros, pues ya está el dinero aprobado. Bueno, hay muy poco dinero porque a esta alcaldesa no lo han firmado, no han aprobado ningún presupuesto. Como es tan buena, pues no hay dinero en el pueblo. No hay presupuesto, votaron todos en contra del presupuesto. Pues si meto al lagar mío, le quita al lagar mío 3 o 4 mil euros, se cobra el lagar mío. Se lo quitamos a los otros obreros. Eso no se puede hacer, yo no lo hago, ¿eh? Lo podría hacer, eso sí lo podría hacer. Pero no lo voy a hacer. Que luego me muero y tengo esa conciencia encima. Se ha apropiado mi hijo del paro que no le pertenecía. Ahora, al muchacho a mí le pertenece las subvenciones, pues le pertenece. Cuando compre ganado, ahora de momento no puede.
No puede porque tiene que hacer estos papeles el ayuntamiento y no se los va a querer hacer, así que ¿para qué vamos a perder tiempo con personas que no tienen cabeza? Pues para nada. Soy un terrateniente sin tierra. Soy un terrateniente sin tierra. Eso es así, la vida es larga y dura. Yo lo digo muchas veces, no os apropiéis de lo que no, y os va mejor la vida. Yo he tenido problemas muchísimos y todos los he solucionado. Ahora mismo este era un problema gordo. Y mirad, gracias a Dios, la alcaldesa no puso fecha. Es que cuidado, es que esto tiene gracia, suerte, pero suerte. Mira que si la otra pone hasta el 2023, me lía. Pero la otra muchacha, pues, bueno, son por 5 años y yo soy de aquí del pueblo toda la vida. Cara al sur, una canción antigua y nueva. Cara al sol, una canción antigua y nueva. Ahora dirá lo otro. Este de derecha, es que esto es así. Yo no sé de nada. Nada nuevo me interesa. Aquí de cerca de la media luna, qué buena comida hay para las cabras. Y este cercado me lo tiene dado una rica de mi pueblo, una terrateniente. Tengo que limpiarlo, pero va. Si es que me sobra terreno. Me voy a las cabras, vamos. Luego tengo que ir a buscar la moto que la tengo guardada en un sitio. En una cochera de un amigo. Cara al sur, una canción antigua y nueva. Cara al sur. Pero no se me quitan las ganas de manifestaciones y de todo, porque veo tanto engaño y tanta manipulación. Que utilicen la buena voluntad que tenemos todos, que se aprovechen como garrapatas a otro tipo de personas. Ahora mismo la alcaldesa de mi pueblo no tenía ni que pisar, porque ¿cómo va a ir a reivindicar el sector primario si como alcaldesa estás hundiendo al sector primario de tu pueblo, al único ganadero que hay? Es que eso es ilógico. Pues va ahí, va tan tranquila y no pasa nada. Se piensa que da igual, que como alcaldesa puede ser una dictadura y puede hacer lo que le dé la gana y luego ir diciendo que miran por el campo. Es que eso es injusto. Yo mañana pararé en Plasencia. Pero hay muchos intereses ocultos, lo estoy viendo yo. Nosotros los pobrecitos que estamos en la brecha somos los que no vamos a ganar nada. Al sur con la cabeza. Qué vida más dura, qué vida más dura, qué vida más dura. Es así la cruel realidad, la cruel realidad. Vosotros mirad lo que nos están haciendo los franceses, nos insultan y no le hacemos nada. No le hacemos nada a los franceses nosotros, tenemos que eliminar a todos los franceses. El gobierno tiene que haber metido el ejército allí. Esto es un desastre. Esto es un desastre. La calle principal del pueblo un lunes y no ve ni un alma, ni un alma. Esto se está muriendo el pueblo poco a poco, Se caen las casas, se ruina todo. Madre mía, ¿cómo está la calle? ¿Cómo está la calle principal? Pues la voy a poner. Es que está la calle principal, mirad. Desierto.
Chacho, la calle principal del pueblo. Ay, ay, ay. Ni un coche va, ni un coche sube. Pues todo un desastre de país. Madrita mía. Oh, oh. Vamos a pasar por aquí, aquí tienen una valla puesta, lo mismo ahí. Lo mismo tenemos obra. Os voy a enseñar la infraestructura que ha hecho la señorita alcaldesa, la obra más grande que ha hecho en todo el pueblo. Os la voy a enseñar ahora. Me cago en 10. Ahora el problema es cómo regamos las plantas. Esto es como lechuga donde quiera los hay. Vais a ver la pedazo de obra que ha hecho el ayuntamiento de Torre. La mayor obra hecha desde que estaba alcaldesa. Una infraestructura. Madre mía. Una infraestructura. En vez de hacer para que los coches pasen, nos han hecho una jardinera. Y han puesto dos flores ahí. A tomar por saco. Esa es la mayor infraestructura que ha conseguido hacer el ayuntamiento, la alcaldesa. Dios, qué obra. Va a venir a inaugurarla el presidente del gobierno. Oh, Dios. ¡Ay, Dios! Madre mía. Si un hijo me hace eso, lo echo de casa, dijo. Esta es la mayor obra, infraestructura que se ha hecho aquí en el pueblo. Mirad. Mirad. Han puesto, eso es la mayor obra que ha hecho el ayuntamiento, ¿eh? En vez de romper esto para que los coches pasen, pues ahora, mira, nos han hecho aquí unas jardineras, han plantado plantas. Ahora a ver quién las riega. Esa otra, la hay que contratar. Tendrán que contratar a un operario. Está la calle cortada de coche. Tendrán que contratar a un operario para regar las dos plantas. Esa es la mayor obra que se ha hecho en el pueblo, eso. Aquí se han tirado unos pocos de días. Unos pocos de días. Un día para echar la tierra, otro día para poner un hierro, otro... Madre mía. Cara al sur. Una canción antigua. Están los obreros del ayuntamiento ahí. Si vos los grabo, parecen muñequitos de Playmobil de limpios que están. Son lo mejor de lo mejor. Oh, está subiendo en la pala uno, madre mía. Subió en la pala el tractor. Por Dios. Madre mía, madre mía. Está aquí todo el equipo del ayuntamiento. Madre mía, el equipo del ayuntamiento. Pero van a cortar una rama, tienen que poner aquí algo. Madre mía, el equipo del ayuntamiento. No, a mí no me miran atravesado. Madre mía, van a cortar una rama. Mira, es que están tres y cada uno con un carromato. Es que esto de risa, mirad. Ayuntamiento de Torre, tres obreros y cada una. Está la picada del ayuntamiento, está ahí, el tractor y el camionete. No pueden venir montados todos en la picada o el del tractor y la picada. ¿Para qué traen tres cacharros? Cada uno va con su coche del ayuntamiento. ¿Eh? Esto es España. Oy, 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 oy. Cada uno va con el vehículo suyo. Y los veis tan limpios que vamos. Para cortar un cacho de rama que con un poco de altura la corta. Están reventados. Ahí nada más trabaja uno viejo que hay que lleva toda la vida, que sea el único que trabaja. Los demás no hacen nada. Y ese ya me ha dicho que está cansado. Pues ya, vamos viejo, que ya el mayor que lleva muchos años, dice que encima un hombre que le dio un infarto se ha podido morir. Y no para de trabajar ahí. El único que trabaja, los demás mirando todo el día. Pero bueno, también dice que trabaja para el Estado no muere reventado. La canción antigua. Bueno. Así que cada uno con su cacharro. Madre mía. Camionetos, picar nueva. Un tractor de 60.000 euros nuevecito, Maquinaria punta pala. Bueno, robaron toda la nave del ayuntamiento. Toda la maquinaria la robaron, toda la pequeña.
Es que este pueblo, 1.500.000 euros de presupuesto, fíjate, un cacho pueblo de 4 gatos. Cara al sur con la cabeza nueva. Y los caminos reventados. Esta vida no es para ti. Esta vida no es para mí. Yo quiero ser un guardia civil. Quiero ser guardia civil, cobrar un buen sueldo y vivir de mi país. Quiero ser guardia civil. Así podré vivir de mi país. Defendiendo al ciudadano. A veces nos da la mano. Vamos a ver esto, luego tengo que ir a... Tengo una pierna. Voy a hacerme unos análisis en un médico de pago, tengo que buscar, porque aquí no puedes ir. Bueno, digo análisis, una radiografía, que no sé cómo se llama eso. Una radiografía me tengo que hacer y tengo que ir de pago. Aquí vas al médico, no me puedes ni ver. Están ahí mirando atrás, están reventados, como están tan estresados. Madre mía, tienen tanto trabajo. A ver si se me ha partido un ligamento, tengo partido algo en la rodilla, porque me sigue, llevo ya todo el invierno doliendo. Cara al sur, una canción antigua y nueva. ¿Qué vida es esta? No es vida. Esto no es una vida, es un bidón. Este naranjo que tenemos aquí, tiene lo he dicho mucho, tiene una naranja pequeña, pero tan de buena, tiene un sabor que flipáis. Tengo que echarle estiércol. Cara al sur. Cara al sur. Hay un montón de hojas. Vamos a meterle hojas a las cabras que va a llover. Yo alucino. Está el camino hecho polvo, aquí revienta todos los coches. Todos los coches se revientan. Tú vengas, todos los caminos rotos, los obreros no pueden trabajar tanto, claro. Voy a hacer una cosa. El sistema burocrático del rey. Hay que meter leña también, que va a nevar, dice llover y nevar. Qué disgusto tengo más grande. Luego sale una tía pescueza todo el día. Pedro Sánchez, vamos a por ti. Pedro Sánchez, vamos a por ti. ¿Irás tú? Vamos, es que esta tía utilizando el campo que vamos a por... Nosotros vamos a lo que va la gente, a que esto que no se va a solucionar, que lo digo que esto no se soluciona. Esto se soluciona cuando se pase hambre, ya está. Ya está. Vosotros no sabéis lo que hay por aquí para arriba. Mira, voy a dejar el coche aquí, hombre. Voy a dejar el coche aquí. No tengo nada que coger nada, vamos a coger. Mira aquí los perros. Este es el perro de la Junta de Extremadura. El mastín. Mastín del Pirineo. Ay, Dios mío. Y ese duende que ya. ¿Qué pasa, cachorro?
Buen día, qué perro. Cortesía de la Junta de Extremadura. Para la lucha del lobo, o 6 lobos. ¿Qué te pasa? Dios, qué pelo estás echando, Niebla. Busca ahí, me cago en 10. Mira, mira. Busca, mira. Venga. Este sí que va a ser un artista. Esta va a ser una perrina artista. Esta. Carazo. ¿Qué te pasa, corbatina? Cortesía de la Junta. Le sacamos a la Junta de Extremadura hasta perros. Me cago en 10. Qué desastre. Cuidado. Le tenemos que poner un collar de la bandera de Extremadura, ya que es cortesía, y ponerle un cartel también, ponerle subvencionado por la Junta de Extremadura. Mastín del Pirineo. Se ponen los de mi pueblo que tengo enchufe en la Junta de Extremadura. ¿Aquí enchufe ninguno? ¿Cumplir la ley? ¿O no, verdad, cara? Están pegando las cabras, mira cómo se pegan, pues va a llover. Pero no sé, se pone para llover y luego no llueve, también lo que sé. El tiempo lo pudre todo. Todo lo bueno muere joven. Cortesía de la Junta de Extremadura para combatir los lobos si alguna vez vienen a Sierra de Gata. Como estaba la alcaldesa que oía lobos por las noches, pues la Junta de Extremadura, pues el único ganadero del pueblo y un perro. Decía que todas las noches escuchaba lobos. Yo sí que los escucho, pero loba lo que escucho yo. Vamos a meterle cama a las cabras hoy, ahora esta mañana. Me han roto la mesa los cabras el otro día de cuando comimos aquí. Esto es un desastre. Esto no puede ser. Aquí no niebla. Y esta perrina que no la quiera nadie. Esta para jabalines, esto va a ser una máquina. Ya va con las cabras todos los días. Ya que chiquitina es. Más guapa que nada. Ya está Martín cagándose y mirándose para ir todo santo. Carazo, una canción. Pues este para una así, para una finca. Vaya hierba que hay, ¿eh? Una comida. Tengo que coger el orégano de aquí y plantarlo allí en la finca. Y un amigo mío que quiere también que le dé unas plantas de orégano antes que nazcan. Porque ¿está esta mañana alterado esto para aquí o qué? ¿Qué te pasa? Buen día. Te está palos para aquí esta mañana. No escuchas los cuernos de las cabras. Mira un zumbo que están pegando. Baruntan agua. ¿Pero qué pasa? ¿Qué te pasa? Dios, que pillar al cabrito. ¿Cómo se pegan las cabras esta mañana, Martín? Va a llover. Espera, te ayudo yo. Se te van a salir todos otra vez. Madre, qué desastre. Organización. ...96 hay... ...96 cabritos... ...la mitad para el muchacho... ¿Eh? Perría los chivos para acá anda... ...perría los chivos... ...perría los chivos... ¡Oh! Aquí hay una pasta de cabritos, ¿eh? Mira qué chiva. Esa es una chiva. Esa es una chiva. Mira qué chiva más guapa. ¡Organización! ¡Sí! ¡Sí! No escuché los porrazos de las cabras.
Eso hay que ponerte en la puerta, si no lo puedes hacer, tardas así un montón, Martín. Tienes que ponértela como hago yo, me pongo en la puerta de una vara y se van sacando las cabras. Claro, pero tú te pones ahí, se van saliendo las cabras, los chivos se van quedando para atrás. Toda la vida de cabrero y no sabes estudiar los trucos. Así no coges tú los cabritos. Así te tiras toda la mañana. Esta era mi preferida, ¿os acordáis? Vamos, chivarra. Es que así se te salen cada vez y no es capaz de meterlos todos. Mira, se te salió otro. Se te salen todos, Martín, organización. Ahora entro yo para allá. Que se te están saliendo, no vamos a meter. Tienes que ponerte allí. Allí te tienes que poner. Ahora te lo digo yo cómo se hace. Toda la vida con cabra y no aprendes. Nada más sabemos que la novia. Mira, ahora se te salen todos los chivos otra vez. Míralo, mira qué desastre este Martín. Así no los mete nunca. Te tienes que poner en la puerta. Como hago yo. ¿No se copia de mí? Yo me pongo en la puerta con una vara y van saliendo todas las cabras que cantan los chivos aquí. Martín es que hace las cosas a su aire. Madre mía, si no metes tú los chivos ni en todo el día, por Dios. Ya se te vuelven a salir otra vez. Tú metes un barduscazo en las orejas a los chivos cuando se acerquen. Cuando le pegas una vez en la oreja no se vuelven a arrimar. Mira, se te salen. Se le van a volver a salir todos. ¡Vamos, ir a cabra! ¡A buen 10! Sácala para afuera. Ahora como metéis todos los otros. Ahora vas y los dejas mezclar si se salgan otra vez. Entonces, organización, Martín. Si los metes por un lado, se te salen por otro, pues no estamos apañándonos aquí, ¿no? ¿Eso que es una chiva? Cago en 10, Martín. Eso hay que pegar un pescozo y para la sartén. Cómo les brilla el pelo, qué bonitos están. Voy para allá a ayudarle que no termina en toda la mañana. Os dejo, dagale.